Hola, Elda Fernández, ¿usted no tiene grupo? Hola, buenos días, Doc. Eh, Usted acaba hola. de entrar. ¿Acaba de entrar? Sí, doctora, le comento que tenía problemas con mi conexión. No sé qué estaba pasando, pero yo sí tengo grupo. A ver, ¿qué grupo tiene usted? Yo No, pero estoy con... el grupo el grupo que hemos asignado este rato. Ah, no, en este rato no tengo No, grupo, doctora. entonces No. ya le voy a asignar un grupo, el grupo 7 va a estar usted. ¿Ya tiene la invitación? Adelante. Hola. A ver, ustedes son el grupo 5, ¿verdad? Sí, profesora. Sí, el grupo 5, por favor, para que trabaje con los conceptos del segundo parcial, igualdad y equidad. Esos dos conceptos, por favor, busquen dos definiciones de cada uno de ellos y hagan el deber tal como les he indicado y como está en la tarea. Entonces Bueno, solamente una definición corta, concisa, que diga lo que es, ¿verdad? obviamente, y comprendiendo lo que es, pues, y la diferencia que existe entre igualdad y equidad, o sea, porque esa es la idea, saber exactamente qué significa igualdad y saber exactamente qué es equidad. Muy bien. Exacto. Gracias. Entonces, sigan adelante, trabajen. Hasta luego. Buenos días, profesora. Hola. Me, me Usted, disculpa, es que me bota la sala, no entiendo por qué me bota. a ver, ¿qué grupo es? No, o sea, yo entré a la clase y me botaban, me salía que no podía entrar. Pero No tengo grupo. usted ya le han designado, yo le designé algún grupo ya o no. No, por lo mismo que sí, no sé si me voy a entrar como 4 veces porque me botaba la Ya, sala. entonces le voy a designar el grupo 6 Ya, de la listo. sala 6. Listo, Entonces, profesora, muchas gracias. ya, de acuerdo. A ver, ustedes les toca dos temas que es dos conceptos, exclusión social y marginación. Exclusión social y marginación. Entonces tienen que buscar dos definiciones de cada uno de estos conceptos. ¿Ok? Ya. Una pregunta, doctora. Sí. El documento es sin carátula, pero con nombres, ¿verdad? O sea, una carátula, siempre la carátula es con el logo de la universidad y sus nombres, la materia, como se hacen las carátulas, Ya. básicamente, ¿no? Listo, doctora, gracias. Bueno. También el tema, el taller 1, que son conceptos de la materia, o sea, con todas las características de una carátula. Bueno, organícense y empiecen a trabajar. Hasta luego. Para verla, si es así igual o cuál es la diferencia. Hola, ustedes son el grupo 8, ¿verdad? Sí, doctora. A ustedes les toca xenofobia
Ya. Grupos prioritarios o grupos vulnerables. Esos dos conceptos, por favor, busquen 2 definiciones de cada uno y adapten su tarea según lo que hemos indicado. ¿Okay? Bueno, doctor. Ok, Doc, una pregunta. ver. En la indicación del aula virtual también está el concepto de ¿De qué? socioantropología. En el aula virtual también está el concepto de socioantropología en las indicaciones. No lo escucho bien, por favor, si puede hablar un poquito más alto. Digo que en el aula virtual está un concepto de socioantropología. ¿Ese también lo ponemos? ¿O solo No, lo- a ustedes solo les toca dos conceptos. El resto de conceptos ya los he repartido para los distintos 8 grupos, porque después tienen ustedes que exponer en la plenaria para que todos se vayan enterando y cada uno tenga algo que hacer. Ustedes tienen que hacer solo esos 2, xenofobia y grupos prioritarios o grupos vulnerables. ¿De acuerdo? Listo, ok. Ya, muy bien. Gracias. Entonces, hasta Yo tengo luego. No, yo tengo una pregunta. A ver, Disculpe, en el trabajo que hay que hacer, ¿hay que aplicarle normas APA? si quieren, apliquen. Yo solo quiero que ustedes, cuando tienen que hacer la carátula, la introducción, de ahí la descripción de cada una de los conceptos, de las definiciones de esos conceptos, de las 2. La primera definición, una cita. Eso sacado del texto, eso sí en normas APA, que la cita, como les he dicho, es el autor, coma y la fecha. O la institución, coma y la fecha, de donde hayan sacado esa. Eso básicamente es lo que a mí me interesa de normas APA, pero si quieren hacerlo todo con normas APA, lo pueden hacer todo. ¿Sí? Doc, una pregunta. La portada, no sé si es que ahorita le puede ver un documento que dice la portada, a ver si es que así está bien o cómo lo podemos hacer. La portada siempre es con... Tal vez así, como se está proyectando. Claro, pero pueblos indígenas no ponga. Ustedes tienen No, que poner... A solo ver, es el normalmente en una portada, ¿qué va? En una portada va el logo de la universidad, de ahí va Facultad de Ciencias Médicas, carrera de Medicina, la materia, de ahí va su tema, que sería Pueblos Indígenas de la Sierra, parte 1, no el detalle va adentro. Pueblos Indígenas de la Sierra, parte 1, o informe de los pueblos indígenas de la Sierra, parte 1, nada más. De ahí cada uno de los integrantes, la materia, el grupo, el docente y la fecha. Ok, pero pongan un logo también, ¿no? Y dónde, en qué facultad, etcétera. Lo mismo tienen que hacer en esta tarea. Ya. ¿Okay? O sea, también aplica para Claro, para cualquier tarea ya aplica eso. Ustedes tienen que buscar el logo de la ULEA y aplica así para cualquier tarea. Ya. Bueno, muchas gracias. De nada. Gracias, doctora. Hola. Buenos días, doctora. Bueno. Discúlpeme, recién me permite ingresar a la sala. No sé qué inconveniente tenía con la aplicación. Bueno, usted no tiene asignación de ninguna tarea, ¿verdad? Este rato. No, recién me permite ingresar, por eso estoy preguntando algo, si habrán creado grupos o... Claro, ya están todos los grupos
Todos los grupos ya están creados. Entonces, entre usted, por favor, al grupo 6. Ya le voy a hacer entrar al grupo 6. Ya, listo, doctora, gracias. Ya. Hola. Hola, buenos días, doctora. ¿No se enteraron de los temas que les toca? No, es que usted estuvo hablando con el micrófono apagado y cuando terminó de hablar se salió de la sala. No tuvimos tiempo de decirlo. Disculpe, es que automáticamente cierra el micrófono cuando cambio de sala. Y seguramente sí. A ver, ustedes son el grupo 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ustedes tienen que trabajar sobre perspectiva de género y discriminación. Perspectiva de género y discriminación. Tienen que buscar 2 definiciones de cada uno de esos 2 conceptos. ¿Ok?
ya tienen, bueno, tienen 25 minutos. Si tienen tiempo suficiente, son solo 2 conceptos, no van a tener problemas. Ok, disculpen. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Hola. Hola. Hola, buenas, profesora. Sí, usted no estaba en la sala, entonces usted ha ingresado 40 minutos después de que comience la clase. Eh, no, o sea, sí ingresé antes, pero como no la vi y me tocó escribirle a un compañero, entonces él me dijo que tenía que buscar unos temas y me puse a buscar por mi parte unos temas. No. Usted tiene que contactar conmigo para yo asignarle una sala. Entonces, o sea, usted tiene que estar en la sala general y yo darme cuenta que está en la sala general para ver que no. Usted lo que pasa es que ha ingresado, recién ingresa, porque yo no lo he visto antes. Entonces, por favor, ingrese usted a la sala 5. Ya le voy a dar el pase para la sala 5. Listo. Está usted tarde, llega usted tarde, entonces eso tiene consecuencia también en la nota, porque usted ingresa a las 10:40. Está bien. O sea, no va a ser sobre 10, sino sobre 9 seguramente. Listo. Ok. Sala 5. Preséntese a sus compañeros. ¿Ya está?
Ponte una rodillera para que no se te inflame tanto. O ponte una bendita, pues. Bueno, señores, ya todos están en la sala general, se ha terminado la tarea en las salas, las 8 salas. Vamos a empezar a compartir con el resto de sus compañeros pues lo que ustedes han investigado. Vamos a comenzar por el grupo 1, por favor. Yo les voy a indicar qué persona es la que me va a decir las definiciones. Grupo 1, por favor, Leones Valentina, que comience definiendo lo que es antropología. Si quieren compartir pantalla, pueden compartirla, o si no, pues definen así nomás. Yo la voy a compartir, profesora. No Ok. sé si me deja... Allá. Me avisa si ya se observa. Sí, adelante. Ya. Buenos días, doctora. ¿Cuál concepto? Antropología primero. Ya. Antropología se la define como el estudio del ser humano que toma características como rasgos físicos y que se compone de su cultura. También se estudia la diversidad de las relaciones y socioculturas del ser humano, incluida la emergencia misma de los humanos en sus entornos ecológicos. Ya, tiene que ir, una vez que diga la definición, tiene que decir el autor y el año, ¿verdad? Bueno, antropología entonces deriva de las voces griegas logos, que significa estudio, y antropo, que es el hombre. Literalmente, pues es el estudio del hombre. Entonces, intenta entender a los seres humanos como organismos que se adaptan al ambiente, que tienen a través de una compleja interacción de sus biologías, la sociedad y el medio ambiente. Se estudia a través de una perspectiva histórica y geográfica en el tiempo y en el espacio. ¿Ok? Ese sería ampliamente el concepto de antropología. Vamos a ver lo que es la antropología social. Por favor, que me indique esa definición, que me indique, por favor, Milenka Pincay. La socioantropología se enfoca en estudiar al hombre observándolo en su tejido social, es decir, cómo se ordena y construye instituciones que dan respuesta tanto a sus necesidades sociales y sus formas de relaciones interpersonales, uniendo las visiones, las sensibilidades y herramientas de la sociología y la antropología. Okay. Esto no tiene puesto el autor, por favor, tiene que añadirle el autor para que pueda subir. A ver, por favor, Neiro Macías, la siguiente definición de socioantropología. De socioantropología.
Buenos días, de socioantropología. Ya, una definición aceptable sería entenderla como las diferentes formas de vivir, pensar y sentir de los distintos individuos y grupos, como un todo compartido que conjuga el individuo con su sociedad, que atribuye recursos de actores sociales. Esto, más bien, esta es una definición de antropología. Socioantropología, a diferencia de la antropología, que es una visión general, la socioantropología sobre todo se encarga de analizar todo lo relacionado a lo relativo de las relaciones entre personas, grupos, instituciones sociales como la familia, como la comunidad, o sea, es más que nada las relaciones sociales entre individuos, entre grupos y la sociedad. A ver, seguimos con, eso tampoco está puesto por favor, el autor. Denis Quiroz, que me diga una definición de antropología de la salud. Antropología de la salud, rama de la antropología que estudia los sistemas médicos y las dimensiones culturales de la enfermedad. ¿Le digo la otra también? Bueno, sí, tampoco está puesto el autor, por favor, tienen que poner los autores, porque si no, estamos cometiendo plagio. Si ustedes no ponen autores y cogen esto de internet, están cometiendo plagio, porque se están apropiándose de un concepto, de una definición que ha emitido otra persona. Entonces siempre tenemos que referirnos, si definimos algo, quién es el autor. Eso es importante. Entonces, por favor, esto corrijan para antes de que suban la tarea. Le digo en general a todo, como este es el primer grupo, estamos corrigiendo cuestiones que los otros ya tienen que tener corregidas. Ya, dígame usted, por favor, el otro concepto. El otro concepto es contacto con la realidad, una realidad cambiante, una realidad intercultural, el análisis y la reflexión de los problemas de salud respecto a los determinantes sociales y antropológicos de las necesidades de la salud, así como la provisión y utilización de los servicios de salud. Bueno, eso es en la perspectiva actual, está bien. Entonces, por favor, pongan sus autores. Y básicamente la antropología de la salud, obviamente, pues es una especialización de la antropología aplicada que permite una aproximación a una cosmovisión de las culturas sobre la vida, la salud, la enfermedad, el proceso salud-enfermedad y toda la riqueza cultural en torno a esas prácticas médicas, tanto culturales como, muy bien ha dicho el compañero, que tiene que ver con esa realidad cambiante y los servicios de salud, cómo se adaptan los servicios de salud a esa realidad cambiante desde el punto de vista de la salud. Bueno, esta última definición que yo les he dado es de Achis 2012. Bueno, hemos definido lo que es antropología de la salud. ¿No han sacado ustedes ninguna conclusión? ¿No hicieron conclusión todavía? No tenemos el tiempo. No administramos Bueno, el tiempo. entonces por favor, tienen que completar con la introducción y la conclusión y la corrección de esos datos. Listo. Muy bien, el grupo 2, por favor. Grupo 2. Selena Cisalema, por favor, que me indique lo que es cultura. Sí, doctora, lo que pasa es que mi compañera... ¿Compartimos pantalla o solo le como ustedes quieran? Allá. Compartan, si quieren. Me dijo el concepto de... Cultura, primero cultura. Ya, cultura. Cultura, atento a su definición verbal, etimológica, es pues educación, formación, desarrollo o perfeccionamiento de las facultades intelectuales y morales del hombre, y su reflejo
y en su reflejo objetivo. Cultura en el mundo propio del hombre, en oposición del mundo natural que existiría igualmente aun si el hombre. Cultura, por lo tanto, no es solamente el proceso de la actividad humana, que Francisco Bacón llama metafóricamente la geórgica del ánimo. Es también el producto de la actividad, de tal formación, o sea, que es el conjunto de maneras de pensar y de vivir cultivadas que se suelen designarse con el nombre de civilización, así también entendida. Cultura es un nombre adecuado para aplicarse a todas las realizaciones características de los grupos humanos. En él están comprendidos tanto el lenguaje, la industria, el arte, la ciencia, el derecho, el gobierno, la moral, la religión, como los instrumentos materiales o artefactos en los que materializan las realizaciones culturales y mediante los cuales sueltan efecto práctico. Los aspectos intelectuales de la cultura, entre edificios, instrumentos, máquinas, objetos de arte, medios para la comunicación, etc. Yeah. Bueno, este segundo concepto es un concepto de la UNESCO, que es el que nos interesa a nosotros, porque el anterior es un concepto muy sesgado. Entonces, la cultura, según dice que son los, según Altieri, la define o es sinónimo de civilización. No es sinónimo de civilización. Cualquier cultura, o sea, no hay culturas mejores, unas culturas mejores que otras. Todas las culturas tienen valor en sí mismo. No podemos decir que hay cultura de primera, de segunda y de tercera. No. O unas culturas más civilizadas y otras menos civilizadas. No, eso no es un concepto real. Eso es etnocéntrico. Después veremos lo que significa esa palabra, etnocentrismo. Cualquier cultura es importante. Cualquier rasgo cultural tiene valor y es igual de valioso que cualquier otra cultura. Entonces, según la UNESCO, es un conjunto de rasgos distintivos, espirituales, materiales, afectivos que caracterizan a una sociedad o grupo social. Se engloba todo: las artes, las letras, los modos de vida, los derechos, los sistemas de valores, las creencias, las tradiciones, y es ella la que nos hace seres específicamente humanos, racionales, críticos y comprometidos. A través de ella discernimos los valores y efectuamos opciones. A través de ella el hombre se expresa, toma conciencia de sí mismo y se reconoce como un proyecto inacabado y pone en cuestión sus propias realizaciones. Busca incansablemente nuevas realizaciones y crea obras que lo trascienden. Esa es la cultura, son esa serie de rasgos de los grupos sociales o de una sociedad. Ahora sí vamos a ver lo que es identidad. A ver, otra persona, por favor. Grupo 2, Denise Farías, por favor. El primer concepto de identidad. Ok, buenos días. Como identidad cultural, tenemos como la facultad de toda persona a participar en la vida social de una comunidad con libertad y sin discriminación alguna. Esta se vincula directamente con otros derechos como la libertad de pensamiento, conciencia y religión, la de reunión y asociación pacífica, entre otros. A ver, Darío Contreras, por favor, defíname el otro concepto de identidad. Ok, el segundo concepto de lo que es identidad. El concepto de identidad cultural encierra un sentido de pertinencia a un grupo social con el cual se comparten rasgos culturales como costumbres, valores y creencias. La identidad no es un concepto fijo en sí, sino que se recrea individual y colectivamente y se alimenta de forma continua de la influencia exterior. Ok. ¿De quién, por favor, me tiene que indicar de quién es este concepto? Porque ese sí es un concepto correcto de identidad. Sí, disculpe, es que estábamos citando, pero con el tiempo ya no alcanzamos, pero igual seguimos editando. Bueno, editen y por favor es importante la cita. Entonces, ¿qué diferencia o qué diferencia hay entre cultura e identidad? Ya hemos dicho que cultura es una serie de rasgos distintivos
espiritual, material, afectivo, costumbre, etcétera, de un grupo o una sociedad. En cambio, identidad es el sentido de pertenencia a ese grupo cultural. O sea, es como yo, como cualquier individuo se identifica con un grupo cultural. Esa es la identidad. Y eso vamos a estudiarlo más adelante, vamos a hacer otro taller para ver la identidad ecuatoriana. Entonces, para que tengan muy claro la diferencia entre cultura e identidad cultural. Bueno, grupo 3, por favor. Veamos a Ana Rachel Márquez. El concepto de diversidad cultural. Diversidad cultural. ¿Lo digo yo? Sí. Ya, diversidad, interculturalidad. Se No, refiere a la diversidad presencia... cultural. El concepto de diversidad cultural. Ya, diversidad cultural. Multiplicidad de formas en que se manifiestan las culturas de los grupos y sociedades. Estas expresiones se transmiten dentro de los grupos y sociedades, y también entre ellos. La diversidad cultural se manifiesta no solo a través de las diversas formas en las que se expresa el patrimonio cultural de la humanidad, enriquecido y transmitido gracias a una variedad de expresiones culturales, sino también a través de los distintos modos de creación artística, producción, distribución, difusión y disfrute, cualquiera que sea el medio y la tecnología utilizados. Autor, la UNESCO. Ok, falta el año. A ver, otra persona del mismo grupo, por ejemplo, Eris Párraga. Sí, buenos días. El otro concepto de diversidad cultural. La diversidad cultural es un hecho. La mayor parte de los habitantes de América del Norte viven en combinaciones dinámicas, no estáticas, de múltiples culturas y subculturas. Estos grupos, que en buena parte se superponen, pueden identificarse a partir de parámetros como el carácter étnico, el género, la orientación sexual, la edad, la ubicación y la movilidad geográfica, los ingresos, el empleo, la educación y otros. Autor, Graeme Charles Mercer. Bueno, pero realmente pues, no es una definición de diversidad cultural, es como un comentario respecto a la diversidad cultural. Más bien, la definición más correcta pues, es la primera, que es la multiplicidad de formas que se expresan, en que se expresa la cultura, los grupos de sociedades, y expresan su patrimonio por medio de esta diversidad cultural. Entonces, eso sería lo más adecuado. Muy bien. El otro concepto, haber hablado ya Celine Chinga. Por favor, que me diga qué es interculturalidad. Interculturalidad se refiere a la presencia e interacción equitativa de diversas culturas y a la posibilidad de generar expresiones culturales compartidas a través del diálogo y del respeto mutuo. UNESCO. Bueno, eso es correcto. A ver, otro concepto, por favor. Sigue usted. El concepto de interculturalidad se refiere al encuentro entre culturas, significa la interacción entre diferentes culturas. En este sentido, el concepto de interculturalidad parte de la base de que todas las culturas son iguales. Rechak, 2006. Ok, pero lo más importante de la interculturalidad es esa interacción con respeto. Interacción entre culturas, pero con el debido respeto, que eso también implica ciertos conflictos, ¿no? Porque a veces no se tiene conocimiento de esa cultura, entonces ahí no se comprende y ahí vienen los problemas. Pero la definición correcta es esa, es el respeto que se tiene o la interacción equitativa de diversas culturas en un contexto de respeto mutuo. Porque lo importante es eso, y eso es lo que también define el sistema integral de salud
que también es intercultural, porque precisamente hay un respeto hacia las distintas culturas del Ecuador. Bueno, ustedes ya han hecho, parece que sí han hecho conclusiones, me parece que estuve viendo conclusiones, entonces alguien del grupo que me diga la conclusión a que llegaron. A ver, la interculturalidad apunta a construir una sociedad más democrática al visualizar, describir y valorar igualitariamente entre los diferentes grupos. O sea que entre los diferentes grupos no existe ninguna diferencia porque todos somos iguales, somos personas, no importa qué religión seamos, la categoría social, tenemos los mismos derechos democráticos y los derechos humanos. Ok, ahí hay también otra conclusión al final. Organice eso mejor, pongan una sola conclusión o lo ponen lo que ha dicho anteriormente en conclusión. Ahí que dice alguien más que ha escrito, por favor que lo lea. Normalmente cuando se escribe un informe no se pone en primera persona, eso por favor ustedes lo saben, siempre en tercera persona, no ponen pienso que la diversidad cultural, no. Más bien la diversidad cultural refleja tal cosa, o se concluye que la diversidad cultural refleja tal cosa. Siempre en tercera persona, por favor. A ver, lean por favor esa conclusión, cualquiera del grupo. Bueno, la diversidad cultural refleja interacción de culturas que conviven en el mundo y estas forman parte del patrimonio común de la humanidad, favoreciendo el desarrollo del país gracias a la separación de recursos étnicos, tradicionales, sociales, flora, fauna y regiones. Ok, muy bien. Entonces, ¿queda eso claro? Pasamos al grupo 4, por favor. Grupo 4. Ya, doctora, ya comparto pantalla. Ok. Profesora, una pregunta. Entonces, en el trabajo, ¿alguna observación, alguna modificación que debamos hacer o podemos ya subirlo directamente a la plataforma? No, claro, ustedes con lo que se ha expuesto en la plenaria, ustedes ya ven qué modificación hay para que lo puedan subir ya con todas las correcciones correspondientes. Ah, ya, muchas gracias. Ya. Por eso les digo que hay 2 días más para que ustedes ya hagan bien su tarea completa y ahí sí la suban. ¿Ok? Bueno, a ver, por favor, Daniela Sánchez. O no sé si le dije a alguien más. Etnocentrismo, por favor. Bueno, es la creencia de la cultura propia, es la referencia principal desde la que juzgan las cosas. Básicamente es juzgar a culturas ajenas en base a los estereotipos, creencias y puntos de vista que se nos han impuesto desde que no tenemos uso de razón. ¿Continúo? A ver, Alison Mendoza, el otro concepto de etnocentrismo. El etnocentrismo es su sentido más estricto. Es la tendencia de una persona o un grupo humano de interpretar la realidad a partir de sus propios parámetros culturales. Ok. Es correcta, las 2 definiciones son correctas, faltan los autores. Entonces tenemos que el etnocentrismo es la tendencia de interpretar la realidad desde el punto de vista de la cultura, de la propia cultura del que interpreta esa realidad. Por ejemplo, ¿qué pasó y pensando que esa cultura es superior? Pues. Entonces, ¿qué pasó, por ejemplo, con la conquista de América? Que llegaron los españoles, los portugueses, pues a imponer su cultura, pensando que las culturas que había en América pues no valían. Y eso fue bastante penoso porque hubo una destrucción cultural, una aculturación que afortunadamente pues las culturas de América resistieron, sobre todo las de América del Sur, Central y del Sur, porque en América del Norte prácticamente pues las culturas autóctonas desaparecieron por ese etnocentrismo que existía, ¿no? Porque ya eso
se convirtió en otra cosa, se convirtió en un exterminio. Igualmente pasó en la Segunda Guerra Mundial con los nazis, ¿no? Ellos creían que su raza aria era superior y las demás pues no valían. Eso es una mirada también etnocéntrica. Muy bien. A ver, perdón, ¿cuál era? Aculturación. Aculturación. Por favor, Gabriel Pérez. Sí. Aculturación, fenómeno que se produce cuando grupos o individuos de diferentes culturas establecen un contacto continuo que conlleva una modificación de las normas culturales originales de al menos uno de los grupos. Ok. Ese es UNESCO 2014, muy bien. A ver, sigue usted también diciéndome lo que es aculturación, la otra definición. Hay un error, yo cambié el concepto de aculturación y no me di cuenta que ese ya lo habían puesto. Entonces yo puse repetido. Ah, ya, ok. Tenemos que cambiarlo. Entonces tienen que buscar otro concepto para poner otro. Sí, okay. Exacto. Bueno, básicamente es lo que han dicho, la aculturación es la pérdida o la adaptación en el proceso de compartir otras culturas, es la pérdida de algún rasgo cultural, ¿sí? Y de algún rasgo, de alguna norma, de algún valor. Y eso, por ejemplo, algo muy característico pasa con los migrantes. Los migrantes llegan a otras culturas y van perdiendo algunas, se aculturizan, o sea, pierden algunos rasgos de su propia cultura y adoptan los rasgos de la cultura donde están viviendo. Bueno, veamos la otra definición, sincretismo. A ver, Gisela Pallaroso. Buenos días. Buenos días. Se conoce como sincretismo a la conciliación de distintas doctrinas o posturas. El sincretismo de este modo implica la fusión de diferentes elementos en uniones que en ocasiones carecen de una coherencia interna. Pérez, 2014. Ya, bueno, está correcta la definición. Veamos Melanie Bravo qué nos dice de la otra definición. Proceso mediante el cual se concilian o se amalgaman diferentes expresiones culturales o religiosas para conformar una nueva tradición. Amalgama es una mezcla, entonces el sincretismo es la mezcla de rasgos culturales entre diferentes culturas. Eso también pasa por la misma aculturación. La misma aculturación hace que se produzca esa mezcla. Por ejemplo, en el colonialismo, o sea, cuando los españoles y portugueses llegaron a las Américas, pues hubo esa aculturación. Por ejemplo, se adoptó la religión católica. Eso es una aculturación, pero siempre hay rasgos de las culturas indígenas. Entonces hay esa mezcla, eso se llama sincretismo. Bueno, muy bien, entonces terminamos el grupo 4, todos los conceptos, o la mayoría de los conceptos que vamos a ver en el primer parcial. Segundo parcial, por favor. Vamos al grupo 5. Grupo 5. Ah, bueno, si quieren la conclusión, a ver, Melanie, diga la conclusión. Bueno, luego de haber realizado la investigación, hemos llegado a la conclusión de que, sin duda alguna, con el paso de los años, las tradiciones, costumbres y creencias de determinados grupos van cambiando. Esto sucede gracias a un sinnúmero de factores, como lo es la migración, la llegada de nuevas culturas, la globalización, o el afán de las nuevas generaciones por encajar o seguir los estereotipos que la sociedad impone como modelo de generación perfecta. Ok, muy bien, una buena reflexión. Correcto, entonces vamos al grupo 5, a los otros temas. Por favor, veamos concepto de igualdad. Grupo 5, veamos, por ejemplo, Washington Moreira, que nos defina qué es igualdad. Ok, hola, buenos días.
Bien, igualdad. La igualdad, tenemos dos conceptos, ¿no? El primer concepto es la igualdad es el trato idéntico de que un organismo, estado, empresa, asociación, grupo o individuo le brinda a las personas sin que medie ningún tipo de reparto por la raza, sexo, clase social u otra circunstancia plausible de diferencia o para hacerlo más práctico a la ausencia de cualquier tipo de discriminación. Como segundo concepto A ver, tenemos... espere. Eso está definido por quién? ¿Cuál es el autor? Como un artículo de la ABC. Claro, pero ya les he dicho, por favor, busquen buenas definiciones, buenas fuentes de información. Está correcto, no está mal, pero no sé quién será esa definición ABC. Okay. Es un grupo que define cosas, pero no es específico. Por ejemplo, podríamos haber buscado en otros medios, pero está bien. A ver, Michael Sánchez, por favor, la segunda definición de igualdad. Sí, profesora. La Real Academia Española define la igualdad como el principio que reconoce la equiparación de todos los ciudadanos en derechos y obligaciones. Rafino 2011. Yeah. Bueno, está bien. Entonces, por ejemplo, la igualdad es un concepto relacionado con, según lo que dicen las Naciones Unidas, con que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derecho. Y la UNESCO lo define que la igualdad es el trato idéntico y no significa que las personas sean lo mismo, sino que tienen los mismos derechos, responsabilidades y oportunidades, independiente del sexo, la edad, la etnia, la orientación sexual con la que nacieron. ¿Okay? Eso sería la definición de la UNESCO, 2014. Muy bien, entonces eso es igualdad. Ahora sí, por favor, equidad. Vamos a ver. Mayra Solórzano. El primer concepto de equidad. Ya, la equidad es la acción de dar a cada individuo, por diferente que sea, lo que éste se merece o se haya ganado. La palabra proviene del latín y suele hacer referencia en su traducción a igualdad. Sin embargo, ambos conceptos no representan lo mismo. De hecho, incluso podrían considerarse en contraposición el uno al otro. En este sentido, la equidad trata de promover una justicia social donde cada uno reciba aquello que se ha ganado. Así, la equidad suele estar ligada a la justicia social, dado que la justicia, a su vez, presenta la misma característica en el reparto que la equidad. Ok. Por favor, a ver, ya me perdí. Usted era... A ver, Lady Holguín, por favor, el otro concepto. El concepto se utiliza para mencionar nociones de justicia e igualdad social con valoración de la individualidad. La equidad representa un equilibrio entre la justicia natural y la ley positiva. Merino 2009. Ya. Bueno. Veamos para tener claro lo que es igualdad y lo que es equidad, porque a veces se confunde. Hemos dicho que igualdad es los mismos derechos, las mismas responsabilidades, las mismas obligaciones de todos los seres humanos, ¿sí? Independiente de la edad, del sexo, de todo. Pero la equidad, ¿qué es? La equidad es algo más, un poco más. O sea, la equidad requiere que los iguales sean tratados como iguales, pero que los desiguales sean tratados en forma desigual. ¿Y eso qué significa? Por ejemplo, un discapacitado ¿será igual que una persona normal? No. Entonces, ¿tendrá los mismos derechos, responsabilidades y oportunidades? Sí. O sea, habrá que tratarlos con igualdad, pero también por su consideración como discapacitado, pues hay que darle algo más. O sea, hay que darle esa equidad, o sea, tratar esa desigualdad que tiene. Entonces, por ejemplo, en distintos estamentos, pues, en la sociedad, por ejemplo, hay lo que se llaman las acciones afirmativas. ¿Y qué son las acciones afirmativas? Son aquellos
diríamos, aquellas ventajas que permiten compensar esas inequidades o esas desigualdades históricas que han tenido ciertas personas o ciertos grupos, por ejemplo, los discapacitados, los adultos mayores, las personas con enfermedades catastróficas, o sea, que tienen algo que no ha sido, diríamos que ellos no lo han creado, sino que simplemente pues, ha surgido. Por ejemplo, nadie quiere tener una enfermedad catastrófica, pero si la tiene, pues el Estado tiene que compensar con esas acciones afirmativas para quizá proveerle de medicamentos, quizá proveerle de una atención especial en ese sentido. Entonces, si es así, esas acciones afirmativas compensan esa inequidad que existe, ¿sí? Entonces, en ese sentido, hay la diferencia entre igualdad y equidad. ¿Está claro? Eso es importante que quede claro. Bueno, por último, por favor, no sé si han hecho ustedes alguna conclusión. Entonces, quizá Alison Lord nos lea la conclusión. Ya, buenos días. Deducimos que al referirse al concepto de equidad, la sociedad tiene a identificarlo como un sinónimo de igualdad. Sin embargo, pese a que la traducción signifique eso, la equidad no significa lo mismo que igualdad. En este sentido, presenta una serie de matices que hace que ambos conceptos tengan diferentes significados. Por ello, mientras que la igualdad es la acción de repartir en partes iguales, en una misma proporción, un bien, recurso, servicio, etc. Por otro lado, la equidad, sin embargo, es la acción en la que dicho reparto se hace en función de los méritos de la persona. En este sentido, si una persona merece más que otra, el reparto no sería igualitario. Por esta razón, equidad tiende a asociarse más con el concepto de justicia que con el de igualdad, pues en este sentido puede existir un reparto equitativo sin que éste requiera que de igual forma sea igualitario. Ok. Es lo que hemos estado aclarando. Por ejemplo, ustedes si solicitan beca en la universidad, por ejemplo, el hecho de que ustedes, si alguno de ustedes es montubio y está declarado como montubio o es indígena, entonces esa condición de ser montubio y ser indígena, pues le da acceso a una mayor, diríamos, esa acción afirmativa de compensar esas desigualdades que han existido históricamente, ¿no? Entonces le dan como una puntuación más para acceder a la beca que una persona que sea mestiza, que viva en la ciudad. Entonces, ese sería la conclusión que ustedes han llegado igualmente, ¿no? Y me parece bien para que quede bien claro esa diferencia entre igualdad y equidad. Muy bien, entonces hemos terminado con ese grupo. Por favor, el siguiente grupo 6, ¿verdad? Grupo 6, ¿no? Discriminación y exclusión social. A ver, no, perdón, perspectiva de género y discriminación. Grupo 6. A ver, por favor, Shirley García. Sí. Cuando se habla de perspectiva de género, se hace alusión a una herramienta conceptual que busca mostrar que las diferencias entre mujeres y hombres se dan no solo por su determinación biológica, sino también por las diferencias culturales asignadas a los seres humanos. Gobierno de México 2019. Ok, correcto. A ver, por favor, Ariana López Menéndez, ¿usted? Sí, así es, doctora. Ya. Ya.
La perspectiva de género es una opción política para develar la posición de desigualdad y subordinación de las mujeres en relación a los varones, pero también es una perspectiva que permite ver y denunciar los modos de construir y de pensar las identidades sexuales desde una concepción de heterosexualidad normativa y obligatoria que excluye. Cremona 2017. Ok, es correcto, o sea, quiere decir que todo proyecto, toda institución que tenga perspectiva de género, quiere decir que está luchando por la igualdad de género. Entonces, eso básicamente. Muy bien, sigamos el otro concepto, por favor. Christopher Valenzuela. Sobre la discriminación. Sí, la definición, la primera definición de discriminación. Ya la discriminación hacia otros se produce cuando hay una actitud adversa hacia las características particulares, específicas y diferentes. Trato diferenciado y desigualdad hacia una persona o un grupo de diversos ámbitos de la vida social, en función de una o varias categorías, que sean estas reales, atribuidas o imaginarias, tales como la cultura, el género, la edad y la clase social. Ok, correcto. Por favor, Jennifer Delgado. Buenos días. Sí, ¿por dónde se quedó? Es que se me quedó el internet. Me A vine ver, aquí. la segunda definición de discriminación. Ya, listo. La discriminación hacia otros se produce cuando hay una actitud adversa hacia una característica particular, específica y diferente. Trato diferenciado y de desigualdad hacia una persona o un grupo en diversos ámbitos de la vida social en función a una o varias categorías, sean estas reales, atribuidas o imaginarias, tales como la cultura, el género, la edad social de Bilbao de 2014. Pero eso es prácticamente lo mismo, muy parecida. Bueno. Disculpe, doctora. No, es que la persona que leyó la segunda, leyeron ambas. La primera está acá. La discriminación es hacer distinción. Ah, ya. Bilbao es una ciudad, no es un nombre, no sé si es un nombre. No sé. Tengo la duda de si es un apellido o es una ciudad. Eso revisen, por favor. Entonces, discriminación básicamente es un trato desfavorable de ciertas personas respecto a otras por una serie de condiciones, como condición de género, de edad, discapacidad, de estado de salud, de religión, de preferencias sexuales, etc. ¿Ok? Bueno, eso sería, no sé si han hecho ustedes conclusiones o no. Sí. Ya, entonces, por favor, Andrés Intriago. Bueno, como conclusión, entendemos que a pesar del avance sobre varios aspectos en la sociedad, seguimos viviendo retrogradamente en el aspecto de ser justos por completo con nuestros semejantes, teniendo como prueba la discriminación que viven personas diferentes día a día desde milenios. La perspectiva de género, siendo esta la manera de identificarnos, está siendo contaminada con las ideas de las personas que discriminan por pequeños prejuicios que ellos creen son fundamentados en hechos reales o simplemente por estándares adoptados durante sus vivencias. La palabra discriminación puede ser encontrada con varias definiciones, pero a lo largo de los años es más vista como una acción negativa que perjudica al resto, siendo una realidad que persiste hasta ahora. La sociedad está repitiendo A ver, los errores. esto que lo lea el otro compañero, por favor, Mayerly Zamora. Ya, la sociedad está repitiendo los errores, como siempre, pero este bucle autodestructivo que perjudica al resto no es correcto. La perspectiva de género debe ser respetada al mismo tiempo y al mismo tiempo no debe estar llena de perjuicios que lleven a discriminar al resto por etiquetarlos de fuertes o débiles.
Cada ser humano es diferente y el hablar de esta manera tan ignorante a quienes nos rodean, tarde o temprano nos impide avanzar y termina lastimando a la sociedad. La sociedad está repitiendo los errores. Como siempre, este bucle autodestructivo que perjudica al resto no es correcto y lo repitieron. Es lo mismo. Ok, miren, si ustedes sacan una conclusión, porque cuando decimos conclusión en un trabajo, la conclusión es un análisis personal del trabajo. O sea, no es una cita. Si ustedes han sacado esa conclusión de un libro o de un artículo, entonces no, tienen la que conclusión citar la hice yo. Pero tienen que citar esa conclusión. No, es que no copié nada de nada. Yo misma la hice con mis propias palabras. Ah, bueno. Si usted la hizo con sus propias palabras, perfecto. Pero ahí esta conclusión, la primera parte yo creo que es la cita de un libro. Yo eso no, lo yo la hice. Todo. Sí, todo, los 2 párrafos. Los 2 párrafos. Bueno, lo pasaremos por Urcum para ver si es verdad. Muy bien. Correcto, pero les aclaro eso, que si esa conclusión se saca de algún libro, de algún texto, también hay que citar esa conclusión. Muy bien. Perfecto. Vamos al grupo 7, por favor. El grupo 7. Sí, doctora, ya está Exclusión proyectado. y marginación. Por favor, Carlos Triviño, que nos diga una definición de exclusión. Bien, la exclusión social. Proceso de creciente vulnerabilidad que afecta a sectores cada vez más amplios del cuerpo social y que se materializa en una precariedad creciente a nivel laboral, residencial y económico, en donde no solo destaca la desigualdad, sino también pérdida de vínculos, desafiliación, desconexión o marginación social. Subirats, Riva, Jiménez y Obradors, 2004. Ok, muy bien. Por favor, Elda Fernández, el otro... Ah, no hay otra definición, ¿verdad? No, entonces, ahí viene marginación. Una definición de marginación. Listo. Situación o posición en la que se encuentran grupos sociales que están al margen, pese a su voluntad de integrarse, y la definen también como el proceso por el cual las personas o colectivos con mayor vulnerabilidad llegan a la exclusión social, que supone otras exclusiones privadas de la educación, de la cultura, del trabajo, entre otros. Por favor, Josué Peñafiel, la segunda definición. La marginación. La marginación es un fenómeno multidimensional y estructural organizado en una última instancia por el modelo de producción económica expresado en la desigualdad de distribución del progreso, en la estructura productiva y en la exclusión de diversos grupos sociales, tanto del progreso como de los beneficios del desarrollo. CONAPO 2011. Ya, muy bien. Entonces, normalmente la discriminación lleva a la exclusión. La exclusión ya significa, es la práctica de esa discriminación. Es una desventaja, sobre todo económica, social, en cuestión de trabajo, de educación, de salud incluso, y diríamos un nivel todavía más allá de la exclusión sería la marginación, porque la marginación ya es un excluido que queda en un territorio que por ejemplo son los grupos, las favelas en Brasil o los barrios urbanos marginales que a lo mejor incluso no tienen ni los servicios básicos, ¿no? Eso sería prácticamente la marginación, un extremo de la exclusión social, aunque también podríamos pensar que hay una marginación que se llama automarginación, por ejemplo, cuando ciertos grupos se aíslan, por ejemplo, puede ser grupos delincuenciales o grupos, los adictos, por ejemplo, eso se llamaría como una automarginación. Por favor, alguien que nos diga, alguien que no haya hablado, que nos diga la conclusión. Sí, doctora. Como conclusión tenemos, se concluye que la exclusión social es un proceso de marginación de un individuo debido a distintos tipos de desigualdad, como por ejemplo la desigualdad social y económica,
debido a que esto hace que las personas estén en sectores vulnerados y excluidos históricamente. La marginación es un proceso por el cual las personas con mayor exclusión social no son integradas en la participación económica, política y social de un sector determinado. Ok. Muy bien, entonces pasamos ya al grupo 8, por favor. Por favor, D'Angeli Mero, que nos diga lo que es xenofobia. Ya, según González, 2019 define que la xenofobia como la violencia contra las identidades y orígenes del extranjero, es decir, aquel individuo que se desplaza en oposición a la identidad de aquel que se interpreta como natural de o perteneciente a un lugar determinado. Ok. Delgado Firela, continúe. Según Bouza 2002, se llama xenofobia al rechazo o discriminación del que viene fuera del grupo de pertenencia, esencialmente del grupo de pertenencia nacional o nación. Ok, entonces básicamente diríamos xenofobia significa odio al extranjero, odio o rechazo al extranjero. Eso puede ser una actitud, o sea, podemos tener una actitud xenofóbica, o sea, pensamos, o no nos gustan los extranjeros, pero también puede ser una práctica que ya se considera como una serie de manifestaciones que puede ir desde agresiones y en algunos casos hasta asesinatos. Entonces, ahí la xenofobia se convierte en un delito. O sea, bueno, algunas personas pueden tener esa actitud, que siempre queda en actitud, pero ya si pasa a la práctica, la xenofobia es un delito. Bueno, en algunos casos ha ocurrido, por ejemplo, cuando hubo la explosión de hermanos de Venezuela que llegaron al Ecuador hace 1 año, 2 años, hubieron algunos puntos en el país que hubo un rechazo y algunas agresiones hacia los venezolanos, entonces es una actitud xenofóbica. Bueno, seguimos con grupos vulnerables o prioritarios. Por favor, Natalie Chico. Listo. A ver. Según Romero, los grupos de atención prioritaria son aquellos que históricamente, por su condición social, económica, cultural y política, edad, origen étnico, se encuentran en condición de riesgo que les impide incorporarse al desarrollo y acceder a las mejores condiciones de vida, al buen vivir. Ok. Sigue Marta Medranda. Ella no ha hablado. Según Alexander, en 2019, los grupos prioritarios están constituidos por un grupo de personas, las cuales no importa la edad, el sexo ni su origen étnico. Muchas personas confunden que el único grupo prioritario que existe son las personas privadas de la libertad, pero no. Dentro de este grupo están los niños, niñas, adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad, mujeres embarazadas y cualquier persona que padezca una enfermedad terminal o de alta complejidad. Son ellos quienes recibirán atención por parte de las instituciones del sector público o privado. Bueno, esto también lo dice la Constitución de la República. La Constitución del 2008, pues dice cuáles son los grupos prioritarios en el país. Efectivamente, usted lo ha nombrado, niños, adultos mayores, niños, niñas, adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, privadas de libertad, y también las personas víctimas de violencia doméstica o sexual, maltrato infantil, y las personas víctimas de desastres naturales. Ok, bueno, hemos terminado, señores. Creo que tenemos una idea de lo que se va a tratar en la materia con todas estas definiciones. Por favor, completen sus trabajos y todos suban al aula virtual para poderles ubicar la nota. También quería indicarle o preguntarle si mañana hay alguna duda con las exposiciones que ustedes tienen que hacer. Por favor, si vieron y recibieron en el aula virtual
el poligrafiado de diversidad ecuatoriana. Ahí están todos las nacionalidades y los pueblos, que es la base para la diversidad cultural que ustedes van a ir exponiendo. Entonces, por favor, el tema 1 y 2, que es indígena de la Sierra 1, indígena de la Sierra 2, se expondrá mañana por los respectivos grupos que les ha tocado. ¿Hay alguna duda, algún comentario respecto a la exposición de mañana? Si no hay, pues nos veríamos el día de mañana. Ya todo... ¿Perdón? Yo tengo una duda, pero no es de la exposición de mañana, sino de una exposición nuestra de mi grupo que va a ser más despuesito. Ya. Pero podía preguntarle. Lo que pasa es que a nosotros nos tocó la cultura manta huancavilca. Y ahí existen algunos más que estaba leyendo, que era el punae, los manteños y los yolos. Solo manta. ¿Esos no? Manta huancavilca. Pero ustedes tienen que diferenciar lo que era históricamente, cuál fue la cultura históricamente, incluso antes o durante la colonia, y lo que es ahora, porque hay muchos aspectos que ahora tienen la cultura manta huancavilca, que son los cholos, que hay muchas prácticas culturales. Entonces esa distinción tienen que hacer, o tienen que hacer las dos, pues. O sea, referirse a la cultura ancestral, diríamos, y también la actual. ¿Ok? Listo. Gracias. Bueno. Profesora, una pregunta. En el aula virtual lo que debemos subir es un informe de lo que vamos a realizar en la exposición y las diapositivas. Las diapositivas. O sea, si son 5 personas, 2 suben, pero todo pasado a PDF. 2 suben las diapositivas y 3 suben el informe. Porque no pueden subir las eso dos se puede cosas. subir hasta el 16, ¿no? Porque esa es la fecha. O sea, límite. normalmente los que van a exponer, porque si no yo no les puedo ir subiendo las notas. Los que van a exponer Van subiendo antes. ya tendrían que tener subido eso, porque si ya van a exponer mañana quiere decir que tienen todo listo. Entonces pueden subirlo al aula para después pues ya poderle poner la nota cuanto antes mejor. ¿Ok? Ah, ya, muchas gracias. Pero sí hay un tiempo para que se pueda hacer, si alguien no puede por la circunstancia que sea. ¿Ok? Bueno, ¿alguna otra duda? Señores, entonces mañana empezamos las exposiciones. Los que han asistido a esta completo, o sea, a su hora y todo lo demás, a este taller, pues tienen 10. Todos tienen 10. Entonces vean ustedes la importancia que es asistir al taller. Entonces, por favor, sí, lo que quiero es que suban esa tarea porque eso completa su 10. Gracias. Pasen bien. Hasta mañana. Gracias. Hasta mañana. Mañana. Chao, doctora, gracias. Mañana.